Hey, welcome to the Inca Hustler Podcast Show. Bienvenidos. It's a podcast where we talk about life, culture, religion, food, politicians, travel, and more travel. Yes, it's a bilingual channel. Sí, hablamos español. And we're gonna start in less than 5 seconds. So, I'll see you guys there. See you, amigos. Hola amigos, espero que estén teniendo una semana productiva y si no la están teniendo, recuerden que todo lo malo no dura tanto tiempo. Así con trabajo, perseverancia y con esas ganas, todo se puede en la vida, amigos. Bueno amigos, el día de hoy les tengo una invitada especial. Su nombre es Daniela Zavala, es una periodista de renombre, galardonada por diversos premios Emmy, ha trabajado para CNN, ha trabajado para Univisión, ha trabajado por diversos medios y ha estado en lugares inhóspitos como Yemen, Pakistán, Madagascar, esos lugares. Y ella está aquí en mi programa para compartirnos un poquito de sus viajes. Bueno, también le quería recordar amigos que estamos en Spotify como Inca Hustler Podcast, donde también vamos a tocar diversos temas. Bueno amigos, a que darle la bienvenida a Daniela. Bienvenida Daniela al programa. Bienvenida Daniela. Hola Daniela, ¿cómo estás? Muy bien, Nick, un placer estar contigo hoy. No, más bien muchas gracias y muchas gracias por tu paciencia, porque yo sé que estaba esperando y discúlpame también. Daniela, quería empezar, yo sé que has trabajado en CNN, viajas por el mundo, ¿no? Pero quisiera saber, antes de tocar esos temas, quisiera saber tu niñez, cómo ha sido tu niñez, dónde te criaste, ¿puedes contarnos un poquito de tu ciudad, donde creciste? Sí, yo nací en Caracas, en Ujú. Venezuela, pero la realidad es que yo me crié en un pueblito petrolero en el estado de Anzoátegui llamado Anaco. Mi papá era ingeniero petrolero, entonces la realidad es que yo me crié en un lugar muy pequeño, donde todo el mundo se conocía. A veces muchas personas piensan cuando ven mi vida adulta que he viajado tanto y que he explorado tanto, que quizás yo vengo de una familia de gente muy viajera y la realidad es que no es así. Yo me convertí en una exploradora por casualidad. Por casualidad entonces no fue algo que te No fue, ibas a ir en eso, que vas a escoger la carrera de los viajes. no, no, siempre tuve, mira, cuando era chiquita siempre tuve mucha curiosidad. Yo pensaba que iba a estudiar arqueología o antropología o algo así. Me encantaba todo lo que era la Mm, historia mm. y me encantaban las películas de Indiana Jones y todas estas cosas, ¿no? Pero era una niña. Pero nunca me imaginé, siempre decía, ay, me encantaría ir a las pirámides de Egipto, ¿no? Pero imagínate una niña de un pueblo pequeño de Venezuela soñando en algún día ir a las pirámides de Egipto, o sea, era algo como imposible. Ujú, Cuando tenía 14, 15 años, terminé mi bachillerato ujú. y esos momentos en la vida en que tú dices, pero ¿por qué pasan las cosas? Y yo soy una fiel creyente de que cuando las cosas no funcionan como tú quieres y a veces tienes esos sentimientos de por qué, a veces la vida te hace entender más adelante que fue lo mejor que te pudo haber pasado. Y a los 15 años, 16 años, cuando me di cuenta que no entré a la escuela de periodismo en la primera aplicación, me pusieron en una lista de espera de un año. Ese año mis padres me mandaron a Estados Unidos por primera vez a estudiar inglés en Boston. Y ahí fue el primer momento en el que yo tuve una exposición hacia gente de diferentes culturas. Tenía amigos que eran de Indonesia, amigos que eran de diferentes lugares de Latinoamérica. Tenía amigos del Medio Oriente y eso me despertó una curiosidad, ¿no? Tenía muchos amigos también de Estados Unidos, pero de diferentes lugares, muchos de Nueva Ujú. York, que luego comencé a visitar. Y ahí fue como esa semillita, pero nuevamente regresé a Venezuela a estudiar ya mi carrera de periodista. Y en esos años de ya de la universidad estaba planeando un viaje con unas amigas para irnos de mochileras a Europa. Esto es en el 1997. 2 semanas o unas semanas antes de irnos, mis amigas me cancelan. Entonces, imagínate, quedo Mm, yo, hago el viaje o ujú. cancelo. Y yo tenía todo un año preparándome y es algo que todavía hago hasta el sol de hoy. Antes de viajar, yo me preparo mucho para viajar, para aprender del lugar antes de viajar, de manera de poder realmente apreciar
y tomar ese viaje como una forma de educación. Pero bueno, yo me venía preparando durante mucho tiempo para ese viaje a Europa y yo le dije a mis papás, yo soy una buena estudiante, yo soy una persona responsable, yo me voy a Europa. Y mis papás no me pudieron decir que no, pero estamos hablando que es el 97, y que entonces en aquel momento no había internet de la manera que hay ahorita, ni podías hacer reservas de nada. O sea, el librito, ¿no? El librito de la buena de Dios, ¿no? Y yo me acuerdo, y eso está en mi blog, ¿no? Hay un post que dice, yo escribía diarios escritos, ¿no? Y yo transcribí todo ese primer diario, y si tú lo lees, bueno, si me muero, me muero, pero por lo menos vi Europa, ¿no? Y ese viaje cambió mi vida para siempre. Fue otro momento en el que una circunstancia que era negativa, cómo es posible, que me devastó, que mis amigas me embarcaron, como dicen en mi país, y realmente fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida porque cambió mi perspectiva del mundo, mi perspectiva de mí misma, con un viaje, 2 meses viajando sola por Europa, Europa Occidental, ¿no? Y me di cuenta que, primero, que sí lo puedo hacer sola, que el mundo no es tan escabroso o tan peligroso como yo pensaba que era. Obviamente hay peligros afuera, en todos lados, pero no era lo que yo me imaginaba que iba a ser. Y a partir de allí, más nunca me pregunté el what if, que si yo lo hubiese hecho, ¿no? A partir de ese momento, yo tomé esa decisión en mi vida de que si quiero hacer algo, lo voy a hacer sola o acompañada. Muy interesante. Entonces, cuando llegaste a Boston, como tú dijiste, llegaste a Boston, fue la primera vez que digamos, que te exponiste a gente de todas nacionalidades, ¿no? Cuéntame entonces, después de ahí, te fuiste, a Europa, te quedaste un tiempo en Europa, porque tu amiga prácticamente te dejó plantada, como dices, ¿no? Exactamente. Dejaron Sí. plantada. Te hago la pregunta entonces, cuando te exponiste a todo este tipo de gentes y todo, de ahí no se te prendió la chispa de que, digamos, y dijiste, no tengo de ver el mundo, o todavía no se prendió hasta que tú fuiste a Europa? Sí, bueno, eso fue lo que inició muchas cosas, porque fíjate que cuando yo tuve eso me dio ya la curiosidad, mira estos amigos que tengo por todas partes del mundo, los quisiera visitar, pero estemos claros que también eso, cuando vivimos en Latinoamérica, decir, ay, mira, me voy por el mundo y apenas eres un estudiante no lo puedes hacer. Aquí en Estados Unidos muchos jóvenes comienzan a estudiar, a trabajar desde muy jóvenes y comienzan a ahorrar y se pueden irse a donde quiera, pero en el caso mío, pues yo todavía era un estudiante y no estaba produciendo dinero en Venezuela. Entonces era más como que la vacación, ¿sabe?, pagada por mis papás. Realmente ese viaje a Europa fue el primero que me pagaron y el único, pero fue ese primer viaje todavía como estudiante, ¿no? Pero sí me despertó esa curiosidad de todas estas culturas. Cuando regresé a Venezuela a estudiar periodismo, estaba tan fascinada con la parte de los idiomas que, bueno, ya hablaba inglés y comencé a estudiar francés. Terminé todo mi curso de la Alianza Francesa, ya perdí todo el francés, aunque ya he comprobado que cuando hay circunstancias, se me sale el francés. Cuando es necesario, hablo francés si lo necesito. Y nuevamente, eso era esa intención de que mientras pudiera hablar más idiomas, podía yo tener esa oportunidad de, si viajaba por el mundo, de poder comunicarme en el idioma de ese lugar, ¿no? Entonces, francés en aquel momento era. Entonces, claro, Boston fue esa primera semillita que despertó la curiosidad. Pero recuerda que ya desde niña yo tenía esa curiosidad de quiero ser arqueóloga, quiero ser antropóloga. Mi hijo le gustan mucho los dinosaurios y él quiere ser paleontólogo. Y yo le dije, mi amor, mira, yo cuando era chiquita, yo pensaba que quería ser arqueóloga o antropóloga y yo nunca fui a la escuela a hacer eso. Pero a través de mis viajes, yo siento realmente cuando yo me meto a vivir con culturas, con tribus y todo, me encanta irme a viajes donde yo estoy muy inmersa en la cultura, ¿no? Y tengo que vivir como ellos y tengo que aprender de ellos. Entonces yo a veces digo, yo como que soy antropóloga de corazón, antropóloga no porque tengo que hacer estudios, sino porque realmente tengo ese lado, ¿no? Te nace. Me nace y lo disfruto. Mira, entonces fuiste a Europa, como te dices, y te quedaste un tiempo, ¿no? Y también cuando tú viajas, dices que te expones y te encanta también la antropología y te nace eso. Te hago la pregunta, entonces, ¿cómo así llegaste a Estados Unidos? Una vez ahí, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esa transición?
Bueno, como periodista en Venezuela, te puedes imaginar que en esos años del 2000 había mucha convulsión política en Venezuela y yo estaba ejerciendo periodismo y la situación se puso bastante tensa para los periodistas. Entonces, nuevamente llegamos a esa situación con mi familia. ¿Será que me voy a Estados Unidos por un tiempo a hacer un posgrado mientras la cosa se calma en Venezuela? ¿No? Yo tuve que pasar y estaba como periodista cuando hubo el golpe de Estado con Chávez, su regreso. O sea, eran momentos muy, muy tensos en Venezuela para hacer periodismo. Y pues me vine a este país nuevamente a hacer mi posgrado en Washington, D.C., con la finalidad de estudiar periodismo internacional, porque siempre ha sido pues mi pasión, ¿no? Y también cuando, ¿sabes qué? Se me olvidó decirte, pero cuando viví en Boston en el 94, me acuerdo que vi a Cristina Manpour, a una periodista de CNN que cubre corresponsal de guerras por todo el mundo, y ya yo estaba esperando mi cupo para ser periodista, ¿no? Pero yo siempre decía, voy a ser la Cristina Manpour latina, ¿no? Nunca se dio, por lo menos no en noticias, ¿no? Pero nuevamente a través de mis viajes y a través de esos reportajes que comparto a través de mi página y de mi canal de YouTube, pues es una manera de reportar de esos lugares donde muchas veces incluso ya no se ve tantos corresponsales internacionales, o sea, las salas de noticias cada vez están más reducidas, entonces esa cobertura internacional falta. Entonces esa era mi manera como de hacer ese tipo de periodismo también. Bueno, entonces por el periodismo, ¿no? Llegaste a Estados Unidos también, ¿no? Y también por lo que pasó en el país, ¿no? Dime, entonces, ¿cómo llegaste? Bueno, trabajaste en diversos lugares, ¿no? Pero también la curiosidad mía es porque tus reportajes que hacías también fueron en inglés. ¿Cómo así llegaste a ese campo anglosajón, que es un poquito difícil entrar, ¿no? Muy difícil. Una cosa es entrar, claro, entrar al periodismo, también es difícil entrar al periodismo latino en Estados Unidos, pero también entraste al campo anglosajón. ¿Cómo así pasó? Realmente no hice muchos trabajos, para serte honesta, en inglés. Lo que pasa es que cuando estaba en Venezuela trabajando como periodista, el canal para el que yo trabajaba, que era Venevisión, tenía una alianza con CNN. Entonces, a través de Venevisión, yo era la encargada de hacer reportajes en inglés para CNN. En inglés y en español, para un programa que se llamaba CNN World Report o CNN El Mundo Informa. Entonces, yo, porque era bilingüe, en la sala de redacción, pues me dieron esa asignación. Entonces ahí fue cuando yo pude hacer ese reportaje bilingüe, realmente en los dos idiomas desde Venezuela. Desde aquí, desde Estados Unidos, nunca tuve la oportunidad de reportar en inglés. Ya las cosas han cambiado mucho en estos 20 años, ¿no? Ya ahora si uno tiene acento, ya no es tan crítico como cuando era en los... Antes. A principios de los 2000, cuando yo llegué a este país, al principio de los 2000, yo venía ya con una experiencia periodística fuerte de Venezuela, pero la realidad es que no te iban a poner a una persona a reportar para el mercado anglosajón con tremendo acento como todavía tengo yo, ¿no? Pero muchas cosas han cambiado, obviamente, se han abierto muchas puertas para los hispanos aquí en Estados Unidos, sobre todo en la última década. Entonces eso ha cambiado, ¿no? Yo en los últimos 8 años, yo ahorita estoy trabajando en comunicaciones, pero antes trabajé durante 8 años como periodista aquí en Arizona y era en español, era para una cadena en español. Pero sí, muchos de mis reportajes de Diaries of a Backpacker, todos están en los dos idiomas. Y por cuestiones de tiempo, la mayoría de las veces siempre le doy prioridad en inglés, solamente para poder tener más, para que ese mensaje le llegue a más personas alrededor del mundo, ¿no? O sea, trato siempre de hacerlo también en español, pero siempre lo hago primero en inglés, con mi tremendo acento. No, sí, como te digo, yo te vi en una de esas entrevistas que tú entrevistabas a, creo, artistas de Hollywood y los en inglés. Esas entrevistas las hice yo cuando trabajaba para Warner Channel. Yo era gerente de comunicaciones para Warner Channel Latinoamérica y en oportunidades me mandaban para Los Ángeles a hacer los press junkets de las películas, ¿no? Entonces,
tuve la oportunidad de entrevistar a diferentes artistas en Hollywood en inglés. Sí, 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 eso también puede ver, ¿no? Bueno, cuéntame, entonces, trabajaste un buen tiempo en CNN, en muchos lugares también periodísticamente, has entrevistado a muchas personas, ¿no? Pero ¿cómo así, desde que tenías, digamos, ¿no? La mayoría sueña con un trabajo de esa forma, ¿no? Sueña con ese trabajo, trabajar para CNN, una cadena internacional muy reconocida a nivel mundial, pero ¿cómo así te dedicaste ahora simplemente 100% casi a los viajes? ¿Cómo así pasó? Bueno, no, yo no estoy completamente dedicada a los viajes. Yo Ujú, siempre he mantenido mi trabajo como a tiempo completo de periodista o trabajando en comunicaciones. Ahorita soy directora de comunicaciones para una organización sin fines de lucro. Siempre he mantenido mi trabajo a tiempo completo y mantengo paralelamente mis viajes y siempre le he dedicado mucho tiempo a Diaries of a Backpacker, que es mi ujú, website de viajes, porque, y toma mucho tiempo, Inca, ujú, porque yo hago todo. Yo soy la ujú, camarógrafa, la que edita, la que escribe, la que planea los viajes. Yo no tengo a un equipo de filmación detrás mío, nada. ujú, Pero sí, yo siempre he dicho, yo no lo hago por fama, yo no lo hago por dinero, yo lo hago porque realmente eh, creo firmemente en que cuando yo me vaya de este mundo, quiero asegurarme que deje algo que pueda hacer la diferencia en la vida de otras personas. Entonces, si en algún momento alguna persona, ya sea una o un millón, si al leer mi historia en Diaries, si al ver mi reportaje en Diaries, se siente inspirado o inspirada a tomar esa oportunidad de hacer su sueño realidad, lo que sea, si quiero viajar, o sea, si quiero hacer algo que no me atreví nunca a hacer solo o sola, si yo puedo inspirar a una persona o a un millón a hacer eso, ese tiempo que yo le estoy dedicando a ese proyecto personal mío, que es Diaries, vale la pena. Si yo puedo, yo, yo estoy convencida que muchas de las guerras que tenemos, de todo lo que tenemos es por falta de entendimiento ujú. y estereotipos. Creo que hay mucho odio que no tiene fundamento. Entonces, a través de estos reportajes, de ir a lugares donde mucha gente no se atreve a ir, trato de contar las historias de las personas que viven en el país para que haya una diferencia entre lo que es el gobierno y lo que es la gente, que muchas veces, pues la gente dice, ah, no, es que todos son así. Ah, bueno, porque una persona atacó, entonces todos son así. Entonces, a través de estos reportajes, yo lo que trato de hacer es compartir mis viajes y te digo, toma tiempo y esfuerzo hacerlo, pero algo que me da mucha satisfacción es poder cambiar esas percepciones, esos estereotipos y contribuir con un granito de arena a que tengamos un mundo más tolerante, donde se respeten las diferencias y donde se aprecien las diferencias, porque es bellísimo. Yo, yo te puedo decir con toda propiedad que creo que una de las cosas más hermosas de viajar es encontrarte en un lugar donde nadie sabe ni quién eres, ni dónde trabajas, si eres famoso o no eres famoso, si tienes dinero o no tienes dinero, nada, no saben nada de ti. Pero que cuando tú llegues a ese lugar, si tú vas con tu corazón abierto y con una sonrisa, esa cultura, esa gente te abre las puertas y tú puedes aprender. Y eso me ha pasado a mí. Yo he estado en lugares donde muchos dirían, oh my God, una mujer viajando sola, Ujú, ¿no? claro. Y me he encontrado con gente que al verme sola viajando, me quiere proteger, que le da curiosidad que esté viajando sola, pero al mismo tiempo hay esa oportunidad de ese intercambio cultural. En tu cultura no lo hacen, en mi cultura sí. Hay un intercambio, es una enseñanza no solamente de ellos hacia mí, sino de mí también hacia estas culturas en las que yo me inmerso. Entonces es algo muy bonito. Y nuevamente todas esas enseñanzas, esos estereotipos que se caen durante mis viajes, pues esos los pongo en estos videos, lo pongo en esos diarios, en esas historias, para que otras personas pues puedan entender que muchas veces los que vemos en las noticias
o lo que vemos o lo que creemos de otras personas. Realmente no necesariamente es así. Y uno tiene que tener la oportunidad o darse la oportunidad de tratar de conocer a esa persona que quizás uno cree que es el enemigo y no lo es. Caso Irán. ¿Cuánta gente no le tiene miedo a los iraníes? Yo tuve la oportunidad de viajar en Irán sola, sin ningún custodio ni nada, porque en ese momento tenía pasaporte venezolano, no tenía pasaporte estadounidense. Los estadounidenses tienen que ir con alguien que sea como un custodio. Y viajé por, ¿cuántas? 2 semanas en Irán sola. Y yo no te puedo explicar, Inka, la gente súper amable, súper educada, súper curiosa, las mujeres, estás viajando sola, yo sí, qué interesante, qué raro, y ellos no, ellas a veces, muchas de ellas no pueden ni siquiera viajar de una ciudad a otra si no están con un acompañante hombre. Cuando yo me montaba en el autobús, los hombres veían el puesto solo, que estaba ahí disponible y no se sentaban al lado mío por respeto. Era muy interesante ver esa dinámica, ¿no? Y el nivel de educación de los iraníes, el orgullo que sienten hacia la cultura persa, ellos se sienten como la antigua civilización, la grande civilización persa, ¿no? Entonces, nuevamente, uno comienza a cambiar esas percepciones. Yo fui en el 2009, 2010, enero del 2010, justo después de las elecciones del 2009, donde hubo manifestaciones muy violentas. La gente quería libertad, la gente quería que se reconociera su voto. Y nuevamente, estar en ese momento también que era tenso después de lo que pasó, te das cuenta de que mucha gente lo que quería era libertad. Claro. Pero no tiene no tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, por así decirlo, en Irán para deshacerse del gobierno que tienen, ¿no? Y cada vez que veo algo en Irán, yo digo, ¿cuándo tendrán la libertad que se merecen? Porque la mayoría no son fundamentalistas islámicos. Es una población muy joven. Tengo una pregunta. Tú tocaste un punto muy importante aquí, demasiado importante. Tú dijiste que la gente no es el gobierno, ¿no? Entonces, ¿por qué tú crees que tenemos algunos, ¿no? Y especialmente países también como Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué lo vemos a Irán de esa forma tan peligrosa, de esa forma, digamos, tal vez un país, tú sabes, un país no tan hostil, ¿no? Lo que te digo, o sea, no me gusta, ahí es donde digo, no se puede comparar el gobierno ha sido hostil, ¿no? Las acciones del gobierno es una cosa, no es que no le debamos temer a lo que es capaz el gobierno de Irán, pero decir que todos los iraníes o que la mayoría de los iraníes, son... Generalizar. Generalizar, exacto, de que porque el gobierno es así, ellos son así, realmente ahí es cuando digo... eso no debe ser, ¿no? Y por eso te digo, si una persona ve una persona, soy de Irán, o lo veo una persona con su velo. Hay cuestiones culturales, ¿no? Y de repente hay mujeres que quieren quitarse el velo, y hay otras que no. Y hay que respetarlo, y hay que entender que hay diferencias culturales, ¿no? Entonces ahí es donde digo, el respeto a las diferencias, el no asumir que porque una persona viene de un lugar, o vive en un lugar, o se viste de cierta manera, entonces ya es este estereotipo. Eso es a lo que yo me refiero. Definitivamente hay gobiernos que son peligrosos y que son impredecibles, ¿no? Corea del Norte. Peligro, ¿no? Claro. Pero la gente en Corea del Norte es una gente que es desde desde que nacen, primero a muchos le lavan el cerebro, no han visto nada más, están alienados, no han visto nada más y no pueden tener esa interacción con la gente que viene de afuera. Cuando tú vas a Corea del Norte, yo he tratado de ir 2 veces y siempre pasa algo y nunca puedo ir. Si no es el ébola, después que ponen más restricciones. Yo decía, si descubren que soy periodista me van a agarrar. Entonces tenía todo pago y tuve que cancelarlo. Decía, bueno, no se ha dado, en algún momento se dará. Pero el punto es que nuevamente ahí es donde tú dices, déjame entrar a esto, pero yo sé qué gobierno estoy yendo. Entonces muchos gobiernos a los que yo voy, yo no le temo a la gente, pero sí le temo
sí sé lo que el gobierno es capaz de hacer si descubre que yo soy periodista. Claro. ¿No? En Irán yo sabía, y para que sepas, cuando yo estaba en Irán, yo estaba tratando de poner mi blog ahí, y cuando traté de entrar a mi página, decía página prohibida, y yo, oh Dios mío, aquí me van a encontrar, oh Dios mío, ¿qué va a pasar? Y al final del día no pasó nada, y también cuando ven una mujer dicen, ay, bueno, no, esta es una turista cualquiera, ¿no? Pero la realidad es que uno también tiene que estar claro de dónde está yendo. Hay lugares donde obviamente hay problemas de derechos humanos, claro, de libertad de expresión. Lo que sí es entender, diferenciar y no generalizar. Entonces, en esos viajes que has estado en diferentes lugares, ¿no? En Irán, lugares que algunas personas no han ido aún, ¿no? Porque Irán no está abierto para todo el mundo. ¿Alguna vez te ha pasado algo negativo? ¿De repente algo te han robado? ¿Qué ha pasado? ¿Puedes contarnos un poco? No lo vas a creer. ¿Tú sabes dónde me pasó? O sea, yo estaba preparada así en Irán, en Pakistán, Yemen, o sea, son lugares donde casi, en Uzbekistán, casi me fue al borde de Afganistán. Claro. ¿Sabes dónde yo sentí que mi vida estuvo en peligro? Aunque usted no lo crea, en Latinoamérica, en la selva, en Ecuador, en el Amazonas. Claro, el En el Amazonas. lugar donde yo hablo el idioma, en un lugar que es familiar, porque obviamente soy de Sudamérica y yo me siento, obviamente, que somos todos hermanos, aunque tenemos diferentes acentos y diferentes nacionalidades. Estuve en la selva en Ecuador, en el Amazonas, y bellísima experiencia. Y en la curiosidad de contar historias, ¿no? Quería entender un poco más del chamanismo. Y para que sepas, yo ni siquiera en mi vida he fumado marihuana. Nada. Vegetariana, maratonista, tienes ya como que la idea, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, en ese momento conocí a un chamán junto con otras extranjeras, y entonces él nos hablaba del chamanismo y toda la cosa, y bueno, yo escribía y le tomaba fotografía y todo. Y después, cuando regresamos al campamento, dos muchachas me hablaron de la experiencia que habían tenido con el ayahuasca. Y sonaba interesante, pero nuevamente, si en mi vida he probado nada, imagínate, o sea, meterme yo a ayahuasca. Pero bueno, en eso tengo otro amigo que meses antes, él se iba al Perú a hacer ayahuasca todos los años. Era su ritual todos los años. Entonces, entre una cosa y otra, pues dije, y de tener tantas experiencias positivas y reveladoras, dije, you know what, estoy en mi hogar, estoy en Sudamérica, estoy en el Amazonas, parte de Venezuela, lo compartimos entre todos. Había conocido al chamán y me había dado mucha paz, un hombre con mucha paz, pero cuando yo llegué al lugar, en el medio de la noche, en un botecito con un muchacho jovencito que creo que cargó unas cervecitas encima, llegamos y no encontramos al chamán, encontramos a su hermano. Y su hermano comenzó a hacer comentarios inapropiados con connotación sexual. Y en ese momento, Inca, tuve que yo decir, ok, no puedo correr, no me puedo ir de aquí porque el muchacho está rascado ya, ¿cómo nos vamos a ir? Y tuve que pretender que tenía control de la situación y manejar la conversación de tal manera que no demostrarle miedo al hermano del chamán, mientras el muchacho buscaba al chamán para hacer la ceremonia. Y al final traté de manejar la situación. Los comentarios eran sutiles, no era de que lo voy a hacer, sino sutiles, de lo que había aquí en la selva. Hay un bicho que si te pica, entonces hay que hacerle el favor a la persona. Y yo, Dios mío, espero que yo estoy entendiendo lo que me está diciendo este señor. Yo, ¿qué favor? Y me dice, hay que hacerle el amor. Y yo, mira, si a mí me pica, déjame morir. Y la próxima vez me voy con mi novio, pero a mí me dejas morir. Entonces, como que trataba de darle ese tono así, ¿no? Llega el chamán y yo, ay, Dios mío santo, a hacer ayahuasca. Y de verdad que ahí fue cuando me di cuenta de lo fuerte que soy. Porque hicimos la ceremonia y el chamán me pone en la hamaca
prende la velita y me dijo, hija, yo me voy a ir con mi familia al pueblo, pero afuera se queda mi hermano si necesita algo. Hijo, ¿cómo le digo al chamán? Y yo, ok. Y yo, para prepararme durante mis viajes, no para que sepas, Inca, para los otros viajes donde yo sí pensé que yo iba a estar en peligro, yo había tomado clases de Krav Maga para defensa propia. Y pues en Krav Maga te enseñan técnicas donde si tienes que matar a alguien, lo matas. O sea, si tu vida está en peligro, pues lo puedes hacer. Y yo lo que decía, mantén la mano derecha fuerte. Y era lo único que yo podía mover. Yo no podía mover mi cuerpo. Y en el momento que comencé a ver como luces, yo decía, Pachamama, no me dejes ir. No me dejes ir, no me puedo ir. Tengo que estar aquí y tengo que defenderme. No dejes que ese hombre entre aquí. Y yo no sé si era la ayahuasca o era espiritual. No me preguntes qué era. Pero realmente no tuve visiones. Lo que yo sí podía escuchar mucho más fuerte la selva. Y en un momento yo comencé a sentir como pasos alrededor de mi hamaca. No había abierto la puerta. Y no me preguntes qué, se me paran los pelos. No me preguntes qué era, qué fue. Pero yo sabía que estaba protegida. Cuando llegó el amanecer, yo me tiré al piso, Inca, y comencé a llorar, y a llorar, y a llorar. Y de verdad, era ese sentimiento de supervivencia. Lo que no te mata te hace más fuerte, este es uno de estos ejemplos. Y fue una gran enseñanza porque, fíjate que en ninguno de mis viajes, una de las cosas, yo soy muy precavida cuando viajo sola. Yo no me voy a bares en la noche, no hago drogas, no tomo, no me voy con tipos, nada. O sea, yo soy súper precavida porque sé que la única persona que me puede cuidar soy yo. Lo que nunca me imaginé es que en una ceremonia espiritual con alguien que yo sentía confianza, que era conocido, yo podía estar en peligro por una persona que ni siquiera estaba relacionada con el chamán. O sea, era su hermano, pero ni siquiera tuvo que haber estado allí, pues. Pero es el único momento en el que yo te puedo decir que yo sentí que estuve en peligro. Y hay otro, en ese momento de peligro, estuve en la montaña, en Kilimanjaro, que también me dio un principio de edema pulmonar. Entonces sí estuve en peligro, pero no fue una amenaza directa, fue una consecuencia de salud. Pero allí fue el único lugar en mi vida donde yo te puedo decir que yo sentí que mi vida estuvo amenazada. ¿Quién iba a decir, cierto? Has estado en Yemen, has ido al Medio Oriente, has ido a lugares que digamos que son por estereotipos peligrosos, ¿no? Y también que tienen el terrorismo, que digamos, y llegas a Sudamérica y te pasa eso, ¿no? Wow, qué experiencia. Pero definitivamente yo pienso que la Pachamama te ha cuidado. Absolutamente, absolutamente. Pienso eso. Yo sé que tenemos unos cuantos minutitos, así que he creado este cuestionario para conocerte un poquito mejor. ¿Estás lista para las preguntas? Dale, vamos a ver. Espero que no tenga que pensar. Son fáciles. ¿Cuál es tu tipo de pizza favorita? Pesto. Pesto. ¿La película o serie favorita tuya? Uy, ahorita me encanta una que se llama Outlander. De Netflix, sí. Regresan al pasado, vienen al futuro. Interesante. Pero es interesantísima, sí. ¿Qué te asusta o qué te da miedo? ¿Tal vez un animal, una situación? Lo único que le tengo miedo es perder a mi hijo o que algo me pase a mí y deje a mi hijo solo. Es lo único que le tengo miedo. Cuando viajas, ¿te gusta estar en la ventana o en el pasillo? ¿O depende? Ventana. La mejor manera de viajar para ti. ¿Tren, auto, avión, barco? Tren. Tren. ¿Tu olor favorito? Café. Qué rico. La aplicación más usada tuya en tu teléfono que tú piensas. La aplicación, posiblemente el WhatsApp. El WhatsApp. ¿Te gustan los libros de papel o los audiolibros? ¿Cuál prefieres tú? Bueno, antes de tener a mi hijo, papel. Y los libros viejos, el olor de un libro viejo me encanta. Los audiolibros son una necesidad que tuve como ser mamá. A veces no tengo tiempo, entonces lo que hago es que cuando voy en camino escucho los audiolibros.
Daniel, ¿alguna vez pensaste en cambiar tu nombre o siempre te gustó? Mi nombre completo, agárrate, es María Daniela de la Santísima Trinidad. De adulta, desde ahora lo agarré solamente con Daniela, porque incluso cuando llegué a este país en el 2000, decía María Daniela y me llamaban Mariela, María Elena, y yo dije, y en mi país muchas somos María, mi hermana es María Eugenia, tengo muchas amigas que son María Elena, entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a quedar con el que va a ser como más diferente y me quedé con Daniela. Uh-huh. ¿Qué número estoy pensando? 7. Sí, está bien, pensé en el 7. Tienes buena intuición. ¡Wow! Yo digo 7 porque me encanta el número 7. ¿Qué piensas que hay después de esta vida? Bueno, quiero creer que hay algo más. Y pienso que hay algo más. ¿Qué es eso? Ese más, no lo sé. Pero como no lo sé, creo que lo mejor es tener una vida bien vivida y no esperar a la próxima vida o qué hay después de esta vida. Hay que vivir la que tenemos. Interesante. Descríbeme tu vida en unas cuantas líneas. ¿Cómo la describirías? Aventura, amor y darlo todo. Qué bonitas palabras, de verdad. Creo que te describen bien. Si eres aventura. Ya para cerrar esto, me gustaría conversar contigo mucho más tiempo, pero yo sé que corremos del tiempo. ¿Qué crees que has aprendido por tus viajes, de todos los viajes? Y si no hubieses viajado, ¿cómo crees que estuvieras? Sería una persona muy diferente si no hubiese viajado, porque cada viaje me ha cambiado de alguna manera u otra o me ha marcado. Como te digo, para mí viajar no es una vacación, para mí viajar es una experiencia transformadora. Entonces, no sería la misma si no hubiese tenido todos estos viajes. Y no voy a ser la misma en 10 años y no voy a ser la misma cuando me muera, porque mis viajes van a seguir viajando y yo voy a seguir transformándome y evolucionando a través de esas experiencias, aprendiendo de otras personas y también aprendiendo de mí misma, porque en cada viaje uno aprende algo diferente de uno que no sabía. Entonces, a veces uno dice, ay, sí, voy a viajar para aprender, pero la realidad es que uno aprende también de uno mismo con estas diferentes experiencias. ¿Y qué he aprendido? Tantas cosas, pero tantas cosas, Inca. Quizás lo más importante es tener esa seguridad en mí misma. Eso es lo mejor, lo que más me ha dado. No tener miedo a ir por mis sueños. Qué bonita respuesta. Qué bonita respuesta, de verdad. Me ha encantado conversar contigo, me encantaría conversar mucho más, pero de verdad ha sido un gusto tenerte en mi programa. Un gusto estar contigo. Un gusto. Gracias por invitarme. No, gracias a ti. Muchas gracias. Amigos, si les gustó esta entrevista, no se olviden de compartirla y nos vemos en la próxima. Inca Hustler is out.